En este pequeño video tutorial vamos a ver las principales opciones de Acronis Backup and Recovery. Como podéis ver, acabo de iniciar el CD de rescate de Acronis desde una unidad de CD-ROM. Esto lo podéis hacer desde la BIOS o depende del ordenador. Igual disponéis de algún menú en el que podéis seleccionar el CD a la hora de arrancar. Como podéis ver, aquí tenemos dos opciones: continuar con el inicio del sistema operativo o empezar con Acronis. Vamos a seleccionar, esperamos, puede tardar, no sé, 1 o 2 minutos en cargarse. Como podéis ver, ya está cargando. Y aquí tenemos la pantalla principal del CD de rescate. Bueno, os voy a explicar un poquito por encima los iconos. Tenemos aquí para realizar una copia de seguridad, aquí para recuperarla. Esta carpetita que pone examinar bóvedas no es más que un administrador de archivos en el cual podemos ver o examinar el contenido del disco duro. A través de este icono podemos validar una copia de seguridad, exportarla, que no es otra cosa que copiarla de una unidad a otra, crear una zona segura, configurar la red si queremos pues coger la copia de seguridad desde un dispositivo de red o llevar la copia de seguridad a un dispositivo de red, activar Acronis Startup Recovery Manager, que no es otra cosa que instalar de alguna manera este CD en el propio equipo, de tal forma que en el proceso de arranque pulsamos F11 y no necesitamos el CD para iniciar Acronis, con lo cual podemos recuperar o realizar una copia de seguridad sin tener el CD. Y bueno, interesantes me parece también pues el apartado de gestión de disco, que nos permite redimensionar o formatear un disco. Bueno, más bien formatearlo, no redimensionarlo. Bueno, como esta instalación de Windows que tengo está hecha sobre una única partición, lo primero que voy a hacer es crear una zona segura en la que poder almacenar la copia de seguridad que voy a crear. Entonces, lo primero, creamos una zona segura. Veis aquí que disponemos de casi 98 GB de espacio libre y por defecto pues está tomando 49 GB prácticamente de espacio para la zona segura. Esto es una barbaridad. Voy a reducirla y voy a darle, por ejemplo, 10 GB. Correcto. Acepto. Veis que ya está la partición C y la zona segura. Correcto. Empieza a realizar la partición y ya está completada. Cerramos y vamos al grano. Vamos a realizar la copia de seguridad. Como podéis ver, aquí tiene una pequeña casilla de check que nos permite unas opciones avanzadas, pero como no las voy a utilizar, dejo desactivado. Entonces, en la copia de seguridad, aquí me pregunta qué es lo que quiero copiar: discos, volúmenes o archivos. Nosotros vamos a copiar el disco. Aquí nos pregunta qué disco. En realidad es qué partición. Vamos a seleccionar solamente la partición C, ya que no podríamos seleccionar las dos y realizar la copia dentro del mismo disco. Tendríamos que tener un pendrive conectado o otra unidad extraíble. Seleccionamos la partición C y vamos a guardarlo en la zona segura. Entonces aquí es donde decidimos dónde guardamos la copia y la vamos a guardar en la zona segura. La zona segura se crea dentro de esta carpeta que pone personal. Seleccionamos aquí y aquí le damos nombre a la copia de seguridad. Vamos a poner CS. Correcto. Vale. Aquí nos deja algunas opciones. En este caso, desde el CD de rescate solamente se puede crear la copia de seguridad ahora y el tipo de copia de seguridad: completa, incremental, diferencial,
Esto en el manual tenéis está más detallado. Nosotros la creamos completa. Cuando validar, si queremos validarla después de hacer la copia de seguridad. Y configuraciones de la copia de seguridad. Una serie de opciones de las cuales yo voy a modificar el nivel de compresión, que lo voy a poner en máximo. Suele haber diferencia de normal a alto en cuanto a tiempo de crear la copia de seguridad y en cuanto a tamaño. Entre alto y máximo la diferencia de tamaño no suele ser grande y en cambio el tiempo igual sí que lo es. Y luego también voy a cambiar, en vez de automático, tamaño fijo. Estas opciones, bueno, nosotros la zona segura que hemos creado es una partición en FAT32. Entonces, en automático, como la partición FAT32 solo admite archivos de 4 GB como máximo, pues el propio Acronis los dividirá. Pero si queremos almacenar esta copia de seguridad en una unidad de CD, en una unidad de disco de DVD, perdón, pues lo podríamos seleccionar desde aquí. Como es una instalación limpia, no va a ocupar mucho, lo dejo en automático, le doy a correcto y aquí me aparecen las opciones que yo he seleccionado. Acepto y empieza a crearse la copia de seguridad. Esto tardará unos minutillos, así que nos sentamos a esperar. Como podéis ver, la copia de seguridad ya se ha completado correctamente. Cerramos. Y ahora lo que voy a hacer es guardar esta copia de seguridad por si acaso en un pendrive. Voy a intentar conectar un pendrive a ver si no da problemas, porque en algunas ocasiones puede que tengáis algún problemilla, pero en general funciona bastante bien. He conectado el pendrive. Parece que lo ha detectado correctamente. Vamos a ver. Vamos a examinar bóvedas, a ver si aparece por aquí. Carpetas locales. Y aquí tenemos el pendrive. Como está aquí, lo que voy a hacer es exportar la copia de seguridad. Entonces, ¿qué queremos exportar? Una copia de seguridad. Seleccionamos la copia de seguridad que acabamos de crear. La seleccionamos aquí. Correcto. ¿Y dónde hay que exportarla? Pues vamos a carpetas locales. El disco duro extraíble. Y en la carpeta raíz le damos a aceptar. Como os he dicho, esto no es más que una forma de copiar, lo que pasa es que aquí le llama exportar. Pues nada, ya tenemos copiada la copia de seguridad en el pendrive. Cerramos. Si queréis lo vamos a comprobar. Vamos a la unidad y ya tenemos aquí los dos archivos. Este es el que tenía de antes y este es el nuevo que acabamos de copiar. Cancelamos. Y ahora lo que vamos a hacer, para aprovechar y ver el funcionamiento de la herramienta de gestión de disco, es la única partición que teníamos. Bueno, teníamos dos porque hemos creado la zona segura. La vamos a eliminar. Este es el pendrive, este ni lo tocamos. Y vamos a crear dos particiones. Siguiente. Del disco este vamos a crear una, por ejemplo, de 20 gigas. Siguiente. La marcamos como activa y finalizamos. Le podríamos poner una etiqueta si queremos. Y aquí creamos otra. Siguiente. Siguiente. 70 gigas. Siguiente.
A esta le vamos a poner de etiqueta, por ejemplo, datos. Finalizamos. Y aplicamos. Continuar. Se crean las particiones. Aquí lo que hemos hecho es particionar el disco, con lo cual nos hemos cargado ya todo lo que había. Cerramos. Entonces ahora, para que funcione, vamos a recuperar una copia de seguridad. Veis que aquí también tenemos el check de vista avanzada, que nos da opción a alguna opción más, pero no la necesitamos. Cambiamos. Entonces vamos a seleccionar la copia que queremos restaurar. Podríamos cogerla de aquí o del pendrive, pero bueno, ya os he dicho que del pendrive en alguna ocasión da problemillas, entonces teniéndola aquí, pues mejor desde aquí. Correcto. Entonces, tipo de datos, volúmenes, archivos, discos, lo que en cada momento necesitéis. Aquí podríais también seleccionar qué queréis restaurar, si solo la partición, la MBR o todo. Donde recuperar, cambiamos en el disco de 100 gigas, correcto. Y aquí tenéis que tener un poquito de vista porque veis que no aparece el desplegable y puede dar lugar a errores. Entonces vamos a recuperar la copia sobre la partición C. Correcto. Vale. Acronis Active Restore. Esto leeroslo puede que os resulte interesante. Cuando recuperar ahora, en el CD rescate no da opción a más. Y utilizar Universal Restore. Esto os da opción a una copia de seguridad de un equipo, restaurarla en otro equipo distinto. Esto es interesantísimo porque podéis tener una copia de seguridad con un montón de programas ya previamente instalados y recuperarla en cualquier equipo, aunque sea de distinto hardware. Entonces, si deseáis utilizarlo, aquí os aparecen una serie de opciones. Entre ellas podéis buscar controladores, porque esto consigue que arranque el equipo, pero siempre hay controladores que, pues, tarjeta de red o la gráfica, que no van a ser los adecuados, o igual no va a conseguir detectarlos. Entonces podríais hacer que Acronis los buscase en los dispositivos extraíbles. Como la copia que vamos a restaurar es en el mismo equipo, no lo vamos a utilizar. Y opciones de recuperación. Si queréis echamos un vistazo. Aquí os aparecen alguna serie de opciones. Si os interesa alguna, pues vosotros mismos. Aceptamos y comienza el proceso de recuperación de la copia de seguridad. Veis que ya se ha completado correctamente, o al menos eso es lo que nos dice. Entonces ya tenemos la recuperación hecha, cerramos y ahora ya podríamos reiniciar el equipo y estaría funcionando con las dos particiones que hemos creado más la zona segura. Antes de reiniciarlo, lo que voy a hacer es activar el Acronis Startup Recovery Manager. Esto es, digamos que es instalar el CD este en el propio ordenador para que cuando deseemos hacer una recuperación no necesitemos tener el CD a mano. Entonces, durante el proceso de arranque, con pulsar la tecla F11 tendremos acceso a esta misma pantalla en la que podemos hacer exactamente lo mismo sin necesitar del CD de rescate. Y como además ahora mismo tenemos una copia de seguridad en la zona segura, o incluso si tenemos otra copia de seguridad en un pendrive o en la partición D o donde queramos, podremos recuperarla solamente pulsando F11. Vamos a activar esta opción, decimos correcto, activamos. Veis que se está ejecutando.
Entonces luego, cuando apaguemos el equipo y lo volvamos a iniciar, veréis que en el proceso de arranque nos da la opción de pulsar F11 para acceder a esta misma pantalla. A pesar de que en la barra de tareas no ha aparecido nada, veis que ya pone completado correctamente. Cerramos. Y la única opción, o por lo menos yo no la he visto, no la veo, que no está entre los iconos, es la opción de salir. Bueno, la de iniciarse tampoco la había visto yo. Pero bueno, a partir de aquí podemos salir. Antes de darle a salir voy a retirar el CD. Ya he retirado el CD, le doy a salir. Veis que aparece F11 para poder acceder a la consola. Y ahora inicia Windows. Veis que Windows ha arrancado. Veis que tenemos una partición C, una que ha llamado E, el pendrive, y lo que vamos a hacer es ver que la partición segura está aquí, pero está oculta. Entonces la podemos ver entre comillas desde aquí, desde administración de discos. Veis que aquí está, pero así como está, le podemos cambiar la letra. Si pulsamos sobre la zona segura, no nos permite más que eliminarla. Cerramos. Y si queréis, lo que podemos hacer ahora es hacer la prueba de pulsar F11. Reiniciamos el equipo y en el proceso de reinicio pulsaremos F11. Pulsamos F11 y veis que podemos continuar con el inicio del sistema operativo o acceder a la Acronis Backup and Recovery. Bueno, como esto ya lo tenemos visto, apagamos el equipo y con esto, listo.